todos, bienvenidos a una actividad más de la Feria Internacional del Libro Estado de México 2022. En esta ocasión tenemos un conversatorio muy interesante y les voy a presentar rápidamente a quienes nos acompañan. Tenemos a Angélica Noemí Juárez Pérez, a Lupita Archundia y a nuestro moderador Rociel Mandujano Solares. Y sin más, yo les doy la palabra para que podamos comenzar. Gracias. Muy buenas tardes a todos y cada uno de ustedes. Estamos en esta edición de la Feria Internacional del Libro del Estado de México 2022. Y por supuesto, damos la bienvenida nuevamente a todos y cada uno de ustedes. Y por supuesto, aquí nuestras dos importantes autoras que se presentan en esta conferencia, conversatorio sobre la temática principal sobre las mujeres en la economía creativa. Vamos a presentar en primer lugar, aquí tenemos a mi izquierda y a la derecha de ustedes a Lupita Archundia, originaria de la ciudad de Toluca y actual residente de San Mateotenco. Ella es estudiante de la carrera de Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma del Estado de México y delegada de la literatura en el Consejo Rector de la Sociedad Novo-Mexicana de Estudios Filosóficos y Humanísticos, ANEF-AC. Inició sus pasos en camino de la escritura a los 15 años y desde entonces ha participado con poesía en diversos eventos culturales. En marzo del año 2020 estuvo presente en el recinto legislativo mexiquense durante el segundo encuentro estatal de mujeres poetas con el poema titulado Las niñas no se enamoran, que precisamente es la obra que presenta el día de hoy, mismo que fue publicado en la antología del encuentro por la Comuna Girondo. Dicho poema también fue definitivo para darle nombre a su primer poemario editado y publicado por Norte Sur. Es bohemia y adora las historias viejas, el buen tequila y la música doliente de su tierra, casi tanto como la esencia de los hombres que la enamoran. El aplauso para nuestra autora del día de hoy, por favor. Creo que sí, asimismo tenemos presente a nuestra segunda autora del día de hoy. Ella es Noemí, de alguna manera Ella es Noemí Juárez Pérez, es licenciada en Educación Secundaria por la especialidad de Historia en la Escuela Normal Superior de México, maestra de Desarrollo Educativo por la Universidad Pedagógica Nacional, con estancia académica en el Departamento de Didáctica de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente cursa el doctorado en Educación y Diversidad en la Universidad Pedagógica Nacional y es investigadora y directora adjunta en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Sus líneas de investigación son la participación de las mujeres en las revoluciones sociales de México y la enseñanza de la historia. El aplauso para nuestra autora, por favor. Y bueno, en este contexto y en este sentido, vamos a dar paso vamos a hacer una reflexión muy general, hablando del tema importante del día de hoy de las mujeres en nuestra sociedad mexiquense, y no solamente mexiquense, sino a nivel nacional y a nivel mundial. Como todos ustedes lo saben, las mujeres han sido un parteaguas, no solamente en esta época del siglo XXI, sino en toda la historia de la humanidad. Finalmente es una época muy importante en la cual las mujeres han dado un paso muy importante en muchas áreas, en la ciencia, en la cultura, en la información, incluso ahora mismo la tendencia de las redes sociales ha sido cada vez más el camino que han abierto las mujeres. Y obviamente como ejemplo de ello tenemos aquí a dos grandes autoras, cada una en un rubro diferente, tanto del conocimiento como de la ciencia, pero que de alguna manera las mujeres, como lo corroboramos cada día, han sido parte fundamental en la historia de nuestra humanidad. En el caso de la cuestión de la economía creativa no es la excepción. En la economía creativa hemos tenido personalidades como mujeres muy importantes a efecto de expandir el conocimiento, crear conocimiento, cultura, ciencia y demás. En primer lugar tenemos aquí a Noemí. Yo le quisiera preguntar a ella como mujer, como investigadora, como mujer de alguna manera de ciencia, ¿cómo ha sido ese proceso de introducción a la economía creativa, al proceso de crear, al proceso en que como mujer, cuáles han sido tus inicios en el área en la que te encuentras, cuáles han sido los pros y los contras de tus inicios que has encontrado como mujer en este proceso?
Muchas gracias. Antes de iniciar, pues te agradezco la presentación. También le agradezco a quien me acompaña en este conversatorio y siempre va a ser un gusto contar con la presencia de autoras. También le agradezco al público que está en este momento presente y a la FILEM por organizar la mesa y este conversatorio. ¿Cuál fue el proceso? Creo que el proceso fue la necesidad de contar con recursos. ¿Cómo se da este trabajo? Y algunos en los que he participado, como se pudo leer más o menos en mi semblanza, yo estoy abarcando dos espacios, el de la docencia y el de la investigación. Por las mañanas me tocaba ser becaria en ese entonces del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, que es donde laboro, y yo me daba cuenta de la gran cantidad de trabajos que había sobre mujeres y que se habían escrito sobre mujeres. Esta temática lleva a nuestro país más o menos desde la década de los 80. Entonces imagínense ustedes 40 años de producción académica sobre historia de las mujeres. Libros, artículos, biografías, recuperación de archivos, es decir, 40 años de una vasta producción. Pero entonces la pregunta era, ¿y dónde están en educación básica? Yo en las tardes era maestra en una escuela secundaria y los libros de texto, los materiales escolares, todo aquello con lo que yo trabajaba siendo maestra, no hablaba nada de mujeres, no había presencia femenina y tal parece que las mujeres estaban borradas de esa historia con la que nosotros crecemos, la que yo en ese momento enseñaba y la que yo aprendí de estudiante. Entonces, como que en este comparativo entre una vasta producción sobre historia de las mujeres, pero al momento de llevarlo a espacios de socialización como la educación básica, la media superior, yo me preguntaba, ¿dónde están las mujeres? O mejor dicho, ¿por qué no están las mujeres? Si están los documentos, si están las investigaciones, ¿por qué no hay un puente que atraviese esta información y que la lleve a estos espacios de educación básica donde son tan necesarios? Las niñas necesitan referentes históricos en quienes verse reflejadas. Y es aquí de donde nace mi interés por empezar a investigar sobre mujeres en la independencia, mujeres en la revolución, pero sobre todo generar materiales que fueran de divulgación y de difusión, que pudiera ser utilizado por docentes para que a través de ellos pudieran acercar a la población educativa a estas mujeres. Y bueno, una de ellas es este material que es Leona Vicario hasta el último suplicio, porque recordarás que en 2020 fue el año declarado de Leona Vicario. Entonces, este texto, que es de descarga gratuita, que ustedes pueden encontrar en internet, pues sobre todo compila la propia voz de Leona Vicario. Es ella relatando su participación en el proceso de independencia. Entonces, en esta primera intervención yo dejaría eso. Fue un proceso que inicia a través de la necesidad de que las y los docentes tengan materiales con que abordar la historia de las mujeres. Ok, como bien lo comentas, ¿no? Como lo comentábamos al inicio de esta plática, la intervención de las mujeres en cada capítulo de la historia, del conocimiento de la ciencia, en este caso en la guerra de independencia, ¿no? Un personaje tan importante como Leona Vicario realmente no es una cuestión nueva. Y como tú lo comentas, los tiempos, cada tiempo y momento es distinto. Históricamente en México fue esa situación y aún a pesar de eso, históricamente no hay muchas figuras. En el caso de la independencia, revolución y demás etapas de nuestro país, no hay figuras, bueno, sí hay figuras femeninas, pero no tanto como nosotros quisiéramos o como la historia oficial nos ha dado a conocer, ¿no? De alguna manera, es una situación que obviamente en el cambio de este siglo XXI, como lo comentábamos hace rato en la difusión de redes sociales, el pensamiento está pues cambiando trascendentalmente cada día. Y una cuestión muy importante, precisamente como lo comentas tú en tu ámbito, que es la educación, y precisamente hoy que los niños han entrado a la escuela, en un ciclo escolar en el cual se ha dado un antes y un después, como lo comentábamos hace unos 2 años con la pandemia, ¿no? Finalmente fue un hecho histórico en el cual, a pesar de que todos estábamos encerrados, pero de alguna manera todos estábamos dentro del aparato electrónico, dentro del teléfono, el iPad, las computadoras, etcétera, y vimos cómo fue convergiendo ese pensamiento y todos fuimos adquiriendo cada vez más esos cambios de mentalidad y sobre todo pues en la cuestión de las mujeres, ¿no? Recordando que la igualdad de género es un tema de actualidad y no solamente de actualidad, es una de las premisas que está para la Agenda 2030, ¿no? Como todos lo sabemos, establecidas por la UNESCO, y obviamente pues
es muy importante por lo que nos comentas en cuanto a tu introducción o tu participación en el ámbito de la educación en el aspecto de las mujeres. Vamos a dar paso a Lupita, a la segunda de nuestras invitadas. Ella está, como lo comentábamos, en un ámbito diferente pero no menos importante en el aspecto de la poesía. Yo te quisiera también preguntar, Lupita, ¿cuál ha sido cuáles fueron tus inclinaciones, cuáles fueron tus perspectivas? Dimos una pequeña semblanza al principio, sin embargo quisiéramos escucharlo de tu boca. ¿Cuáles han sido los pros y contras que tú como mujer creativa has padecido de alguna manera para llegar al camino del que estás? Muchas gracias. Pues primero que nada también quiero agradecer el espacio que me brinda hoy la posibilidad de encontrarme con gente maravillosa que tiene un sentido del arte y un amor al conocimiento. Y bueno, pues como ya mencionaron en la semblanza, comencé este camino muy joven, a los 15 años, yo todavía estaba en la preparatoria y no sabía que me quería dedicar a la escritura, pero pues con el paso del tiempo me di cuenta de que tenía algo que decir y esas cosas que yo quería decir probablemente eran algo que otras mujeres, otras jóvenes sentían que estaban viviendo. Los eslabones que me permitieron llegar hasta donde estoy ahora han sido buenas relaciones con amigos escritores de Toluca que me brindaban la posibilidad de estar en talleres, de presentar mis poemas en lecturas en voz alta, y posteriormente tuve la suerte de llegar a la Sociedad Mexicana de Estudios Sociales, Filosóficos y Humanísticos, ANEF, en donde se abre una delegación exclusivamente para la literatura y me vuelvo delegada en esa área para encargarme pues de actividades que motiven a los jóvenes, a las personas a la literatura, a la lectura. Yo considero que uno de los contras o una de las máximas dificultades que he tenido que enfrentar en este camino ha sido el reconocimiento y la introspección. Ha sido difícil atreverme a reconocer mis pasiones, a reconocer todo lo que hay dentro de mí, y luego he tenido que asumir la valentía de compartirlo y de transmitirlo a través de mi obra. Mi obra es una recopilación de vivencias y recuerdos que le hacen justicia a la voz de la mujer a través de este personaje de la niña. El título es Las niñas no se enamoran, más adelante voy a explicar por qué, pero a través de esta figura de la niña yo le hago justicia a este pensamiento de libertad, de rebeldía, de que ya no se admiten prohibiciones ni otra, ¿cómo decirlo? Ya no, las niñas, las mujeres ya no admiten prohibiciones ni que se les impongan, que no se les imponga cómo ser. Okay, sobre todo pues como socialmente de alguna manera en nuestra sociedad mexicana todo el mundo lo sabemos, ¿no? Incluso esto también yo creo que es generacional. De alguna manera, hablando de lo personal, yo soy de generación X y todavía teníamos esa imposición a las mujeres o a las personas de mi generación, hablando de las mujeres, sobre la cuestión del hogar, la cuestión de dedicarse al cuidado de los hijos, que sin demeritar esas atribuciones o esas responsabilidades, no es, como todos lo sabemos, no es solamente lo que se puede enfocar en el género femenino. Incluso, como todos lo sabemos, el género masculino ha ganado terreno un poquito cada vez más en las demás diversidades. Y obviamente, pues, como lo comenta Lupita, ¿no? Esas situaciones de alguna manera ella incluso se puede convertir como en un reto, ¿no? En un reto, en una cuestión hasta de reto que, bueno, si tú me estás poniendo trabas, pues yo te voy a tirarlas y voy a construir cada vez más con los restos de esas situaciones. Yo quisiera que nos comentaras, Noemí, en el ámbito, regresando contigo, nos pudieras dar una semblanza muy general de lo que es tu obra, que obviamente ya nos diste una pequeña introducción, incluso por ahí había un pequeño texto del cual me comentabas hace rato que es importante, independientemente de la oportunidad de leer la obra completa, pero que hacías énfasis en ese pequeño capítulo. Muchas gracias. Sí, hay algo muy importante cuando nosotros estudiemos historia de las mujeres o hablemos historia de las mujeres.
que tenemos que verlo en esa pluralidad, las mujeres, ¿no? Y las mujeres están atravesadas también por una condición social, económica y cultural, y ese va a ser el caso de Leona Vicario. ¿Por qué podemos hacer una biografía de Leona Vicario? Porque la mujer era una hija única, hija de un heredero minero. Entonces, nada más imaginemos la cantidad y la fortuna que tenía Leona Vicario. Ella queda huérfana a los 18 años de este minero de Zacatecas. También venía por parte de la familia materna, aquí de Toluca, de hecho, los Fernández de San Salvador. Agustín Pomposo, quien era su tío y su padrino, fue rector de la universidad. Entonces podemos imaginar en la condición social y económica en la que crece Leona. Entonces, es gracias a ese privilegio del momento. Es una mujer que nace en la capital novohispana, que tiene el acceso económico para estudiar francés, sabía leer y escribir, se había educado en las buenas artes, y entonces es gracias a eso que podemos recuperar su propio pensamiento, su propia voz, y poder hacer una compilación y una biografía de ella. Cosa diferente al resto de las mujeres o de muchas miles de mujeres que participan en el proceso de independencia. ¿Por qué es complicado y a qué retos nos enfrentamos a escribir esas otras biografías? Que era la mujer de las villas y los pueblos muy difícil que pudieran tener los medios para defenderse, para escribir, para dejar un testimonio sobre ellas. Y los testimonios que hay sobre ellas y su participación es porque son capturadas y se les hace un juicio. Entonces, esos juicios o lo que se escribe de esas mujeres es porque es alguien quien les está condenando, ¿no? Es casi el captor, ya sea el párroco, el realista o quien les está levantando el juicio. Muchas de estas mujeres que también eran de las villas y los pueblos sí fueron condenadas a muerte, sí fueron fusiladas, y muchas de ellas incluso sus cuerpos fueron expuestos en las plazas. Conocemos muy bien la historia de cuando a Hidalgo Allende les cortan la cabeza y las colocan en las esquinas de la Lóndiga a manera de escarmiento. Con las mujeres pasó lo mismo. Después de ser fusiladas, algunas eran expuestas en las plazas como una manera de amenazar y de decir: esto te va a pasar si tu mujer insurgente te integras a la independencia. Ahorita se me viene a la cabeza una mujer de Veracruz, Josefa Martínez, que estaba liderando una gavilla. Eran mujeres con mando de tropa. Tenemos una capitana en ese momento, Manuela Molina, nombrada capitana por la Suprema Junta de Zitácuaro, esta Josefa Martínez, que lidera una gavilla, y cuando la capturan vestida de hombre. Y al momento de que se le hace el juicio, no era porque fuera insurgente, ni porque fuera líder de gavilla, era porque portaba pantalones, y así lo dice su juicio: por portar pantalones quedaba condenada. ¿A qué voy con esto? Que muchas veces cuando nosotros estudiamos estas historias de mujeres, pues veamos también el contexto. A las mujeres ricas se les castigaba encerrándolas en conventos o quitándoles los bienes, pero estas mujeres pobres, como les decía, eran condenadas, tal cual dice, al último suplicio, y a que se les colgara un cartelón. Yo quisiera hacer referencia a esto. ¿Por qué? Porque cuando Leona Vicario participa, les decía yo, era una mujer rica, era heredera, era hija única, ella arriesga su fortuna, ¿no? Pues imagínense ustedes nada más tener 18 años y ser la heredera única, ¿no?, de un magnate minero del Perú novohispano, y aún así ella decide sacrificar su fortuna, y aún así participa como espía y participa como informante de los insurgentes. ¿Qué hacía ella? Se colocó como era una señorita de la clase alta novohispana, lograba infiltrarse en las reuniones de la clase alta y escuchar cuáles iban a ser las acciones de los realistas. Después eso lo convertía en un código cifrado inventado por ella y lograba dar ese correo, esa información. Fue capturada en una primera ocasión a la edad de 21 años. Imagínense al equivalente a la Inquisición, interrogándote, amenazándote con quitar todo. Y ella contesta que no va a delatar a ninguno de sus compañeros, así la lleven al último suplicio, es decir, así la maten. De ahí el título de Hasta el último suplicio, porque viene de su interrogatorio. Después es libre, logra escapar de este convento, se une a los campamentos insurgentes, está en el Congreso de Chilpancingo, otra vez es capturada porque fue delatada aquí cuando estaba escondida en el Estado de México, en Sultepec, y es decir, pasa 10 años luchando
como insurgente, para que al final, en 1831, en un periódico se publique, que Lucas Alamán publica, que él nos explica el por qué le están rindiendo homenajes a Leona Vicario si lo único que hizo fue actuar por heroísmo romancesco, ¿no? Si imagínense nada más ustedes a Leona Vicario el domingo leyendo el periódico y que lo primero que veas es que todo lo que hiciste nada más fue por seguir al marido, ¿no? Ya me imagino el coraje y la molestia. ¿Por qué? Porque la acción de las mujeres estaba completamente relacionada al ámbito pasional. Nada más de decir, se fue siguiendo tras los pantalones de Andrés Quintana Roo o fue motivada por el amor. Y entonces Leona Vicario escribe una carta vindicativa que a 190 años, esto fue en 1831, pues yo creo que puede ser una bandera del feminismo actual, porque es una carta que ella, donde le contesta a Lucas Alamán diciéndole lo siguiente: confiese usted, señor Alamán, que no solo el amor es el móvil de las acciones de las mujeres, que ellas son capaces de todos los entusiasmos y que los deseos de la gloria y de la libertad de la patria no les son unos sentimientos extraños, antes bien suelen obrar en ellas con más vigor, como que siempre los sacrificios de las mujeres, sea el que fuere el objeto de la causa por quien los hacen, son más desinteresados y parecen que no buscan más recompensa de ellos que la que sean aceptados. Y él le dice: momento, las mujeres no solamente actuamos por amor, las mujeres tenemos voluntad y conciencia política y capacidad de decisión. Y entonces se aplaca a este señor que era el ministro de Relaciones de ese momento y pone a la discusión pública algo muy importante: que las mujeres también tomamos decisiones y actuamos por voluntad propia. Y creo que ese es el mayor legado de Leona Vicario. Muy correcto, y como lo comentas, ¿no? A pesar como comentas, esta cuestión de Leona Vicario, podemos tomarla como una bandera del feminismo actual, ¿no? ¿Cuántos años hablamos? Estamos hablando de diferencia de aquella época, de aquel contexto social, obviamente la cuestión política, la cuestión de terminar con tantos años del virreinato, y son temas de actualidad que finalmente aún seguimos arraigando y arrastrando a nuestros días. Finalmente la figura de Leona Vicario, parece como pues estamos de acuerdo todos los que estamos aquí presentes, no ha sido tan reconocida como alguna otra figura de la independencia o de la historia de México, ¿no? Finalmente son cuestiones que de alguna manera en el contexto social todo estaba muchísimo más arraigado, aún a pesar en el siglo XX, hace 10, 20, 30 años todavía estaba muy arraigada ciertas cuestiones como la cuestión pasional, como nos comentas hace rato, ¿no? Hay veces que por los estereotipos, por la educación, por el contexto social, por la imposición social hacia las mujeres, ha sido cada vez en un momento determinado pues limitada esa aportación que nos pudiera dar las mujeres en ese sentido. Muchas gracias, Luli. Pasamos con nuestra invitada nuevamente, Lupita. Independientemente del contraste de temas, tú estás abocada a la cuestión literaria, específicamente a la cuestión poética. Tú como mujer, ahora ya de esta actualidad del siglo XXI, del 2022, ¿cómo has, independientemente de los pros y contras que ya nos habías comentado, nos habías señalado que tú encontraste en tus inicios como escritora, tú como mujer ya de 2022 y encontraste de alguna manera el contexto social que nos comentaban a mí, propio de Leona Vicario y de su ambiente, ¿tú cómo encuentras la proyección hacia el futuro de las mujeres? Tú que ya eres una mujer plena de alguna manera en 2022 y de acuerdo a las últimas tendencias, después de haber pasado esta cuestión un poquito todavía de la pandemia y de nuevas corrientes de pensamiento, ¿tú cómo ves esta situación, el rol de las mujeres creadoras como tú en el siglo XXI? Una de las cosas que más me interesa es que las mujeres sigan revolucionando su pensamiento, que sigan avanzando, y justamente ahorita comentaban algo, esta idea del amor es algo que engloba mucho mi poemario y que me ha gustado contradecir y con lo que me ha gustado romper. Esta idea de que las mujeres solamente sirven para el amor ya la tenemos que desechar. Hay que comprender, sí, uno de mis máximas filosofías, ideologías ha sido la libertad y el amor, pero el amor que revoluciona, el amor que inspira a un cambio. En mi libro las mujeres se liberan
a través de sus pasiones humanas, y en esa liberación comprenden que se queman también, las niñas se queman. Las niñas realmente, bueno, nos gustaría que nos leyeras un pequeño apartado de una selección de tu libro, obviamente, independientemente de que lo pueden adquirir al final con ella. Voy a traer los ejemplares de su, como comentaba Noemí, parece que se puede descargar, ¿no? Se puede descargar absolutamente, pero en el caso de Lupita tiene libros físicos que ustedes podrán adquirir, independientemente de ello, para que ustedes tengan un pormenor del talento de una mujer del siglo XXI. De alguna manera contrastan en la cuestión del pensamiento social y cómo concibe ahora el amor y la cuestión femenina de una mujer del siglo XXI. Bueno, antes que nada me gustaría contarles que mi libro tiene una estructura temática muy interesante porque empieza con la figura de la niña que se encuentra en inocencia, todavía en silencio, todavía duerme, pero ya existe este deseo de rebeldía y de revolución. Voy a empezar con un poema que se titula Niña en tinta. ¿Por qué le creí tanto a los poetas? Quizás porque tú y yo fuimos sus poemas, porque me moría de impaciencia, porque perseguiste mis quimeras. Historias yo las escribí todas, y no es por eso que a veces me siento rota. Tampoco soy una niña tonta. No me bastan las caricias ni las tardes de excesos. Estoy hecha de tinta. Soy la ninfa que te hechiza, la bruja en las oscuras avenidas, sabia que no se termina. Soy más que la poesía cumplida. Ok, muy bonito. Y como digo, muestra solamente es una muestra del trabajo que como mujer del siglo XXI y como poeta del siglo XXI, una mujer como Lupita concibe el amor, concibe las diferentes sensaciones del ser humano. ¿Alguna otra selección que nos pudieras leer? Ya después del breve pasaje que les di, existe una figura de una niña que anhela y desea experimentar los despertares del cuerpo, el deseo, el erotismo. Este poema se titula El hombre de la sotana negra. Santo con disfraz, estás entre los olvidados, los que ya no tienen poder, a los que vencieron porque se les acabó la fe. Dijiste haberme salvado del diablo, porque te susurré mis errores con tantos besos prestados adentro de un confesionario. Mira cuánto bálsamo derramado. Oraciones las olvidaste todas. De nada sirven los antiguos ritos religiosos hechos en fastuosos templos. Ya no me salvas, ni te salvas con tu sotana blanca. Hinojo joven como el del cantar, hecho de marfil pulido, cubierto de zafiros, tan dulce como el vino y con labios de lirio. Así te quise, novio mío. Si traicionaste el régimen y cometiste el crimen, responde, hombre, ¿a qué te supo confundirme con la Virgen? ¿Todavía no lo sientes? Llevo la ventisca de un diablo, te arrastro, huye de mis vestidos o quédate con mis abrazos. Muy bonito, un aplauso para Lupita. Es de alguna manera la forma en que dos mujeres de nuestro tiempo, de alguna manera, de forma histórica y académica, nos plantea Noemí y también de alguna manera nos plantea Lupita, ¿no? Yo quisiera preguntar, regresando nuevamente contigo, Noemí, ¿qué les dirías a las jóvenes del día de hoy, a las jóvenes niñas, adolescentes y obviamente mujeres de este tiempo que específicamente qué aportación pudieras pudieras señalar en cuanto a la aportación de Leona Vicario? ¿Qué estandarte nos pudiera, aparte de lo que nos habías comentado, ¿no? Aparte del pensamiento de Leona Vicario, tú como mujer de este tiempo, ¿qué les recomendarías a las niñas? ¿Algún consejo para el efecto de que ellas puedan crear, ellas puedan liberarse, ellas puedan atreverse, ellas puedan dejarse de paradigmas, de estereotipos, de acuerdo a tu formación como investigadora, de acuerdo a la semblanza que nos mostraste en ocasiones anteriores? ¿Tú qué les dirías a esas jóvenes que intentan crear, que intentan atreverse, que intentan enfrentar el mundo de hoy? Creo que una parte muy importante es que reconozcamos nuestra genealogía, que reconozcamos a nuestras antecesoras, porque esto es muy importante. Nosotros muchas veces pensamos que el feminismo es actual, pensamos que las luchas feministas es lo que estamos viviendo ahorita, pero por ejemplo el primer congreso feminista en nuestro país se da en 1916,
se reúnen más de 700 maestras en Mérida, Yucatán. Mérida es como la cuna del feminismo. Si nos damos cuenta, eso tiene más de 100 años. ¿Y qué estaban pidiendo en ese congreso feminista las maestras y mujeres que se reunieron ahí? Escribir, educación. Estaban pidiendo una educación científica, que se enseñara incluso anatomía, biología en la educación, que hubiera educación mixta, porque hasta ese momento solo había escuelas para niños y para niñas, ¿no? Entonces las escuelas para niñas tenían menos contenido que las escuelas para niños. ¿Qué están pidiendo las mujeres? Están pidiendo educación. ¿Qué pedía la periodista Laura Wright en el periodo del Porfiriato? Educación, la emancipación de las mujeres a través de la educación. Es decir, que esta necesidad de escritura, de espacios creativos, son una lucha que llevan nuestras antecesoras desde hace más de 100 años, 150 años, desde los procesos del Porfiriato, en el que las mujeres empiezan a acceder a educación superior como maestras, aunque si bien lo hacen porque ser maestra era considerada como ser una segunda mamá, ¿no? Era muy perfilado hasta una buena profesión que se dedican las mujeres, ¿no? Tenemos ahí a Matilde Montoya, nuestra primera médica, y que decían, bueno, ¿qué necesidad o qué clase de mujer quiere ver un cuerpo desnudo, ¿no? Tantos estigmas que tuvo que enfrentarse Matilde Montoya para que en el Porfiriato pueda hacer su examen y ser graduada como médica. Es decir, cuando nosotros conocemos estas historias, cuando vemos que somos producto de la lucha de cientos y de miles de mujeres, nos responsabilizamos con estas luchas. Por ejemplo, yo me pasé 10 años sin votar, no votaba, no ejercía el derecho al voto, hasta que empecé a estudiar Historia de las Mujeres y conocí a Hermila Galindo, a Elvia Carrillo Puerto, al Frente Único Pro Derecho de las Mujeres, mujeres que hicieron mítines, huelgas de hambre, amenazaban con quemar Palacio Nacional, hacían mítines, organizaciones, cartas. Es decir, cuando uno se da cuenta que lo que tenemos actualmente es producto de la lucha de nuestras antecesoras, te responsabilizas de los derechos que actualmente tienes y te responsabilizas con los que todavía faltan por cumplir. Y eso es lo que yo le diría a las niñas, estar conscientes que lo que tenemos no es algo dado, sino es algo luchado, y luchado por nuestras antecesoras. Y entonces no tenemos que dejarlo perder. Mi abuela nació sin derechos políticos, y es mi abuela, es una generación muy cercana. Ella no tenía derechos políticos ni civiles. Ahora lo tenemos nosotras. Pero les decía, me encanta que en uno de los libros de texto que leía decía que en 1953 se reforma la Constitución, como si la Constitución fuera un ente mismo que dijo, hoy voy a cambiar, ¿no? Hoy me reformo y le entrego el voto a las mujeres. No, el voto a las mujeres se da por la lucha por décadas de muchas mujeres. Y entonces, cuando sabes eso, cuando te responsabilizas de esa lucha, ejerces esos derechos que las mujeres consiguieron, como educación, como servicios de salud, para después luchar por los que todavía faltan, y todavía faltan mucho. Estamos hablando de desigualdad salarial. Las mujeres no tienen puestos de mando en la actualidad, y ni hablemos de los temas de violencia ni feminicidio. Entonces, pues ese sería el consejo que yo daría: responsabilizarnos de la lucha de nuestras antecesoras y continuar. Creo que, como bien lo comentas, ¿no? Esto realmente no es nuevo, que de alguna manera no haya tenido tanto el auge. Cada vez ha tenido más auge, pero finalmente no es algo nuevo. Y como bien lo comentas, revisar nuestra historia, hay personajes tan importantes como Leona Vicario que algunos, que soy sincero, algunos desconocíamos, ¿no? Pero de alguna manera el conocimiento, ahí está, la cuestión informática, ahí están los medios editoriales, aquí está. Finalmente también aquí estamos en un espacio propio también de un organismo tan importante como es la universidad, tener abierta la mente para finalmente abrir nuestras mentes nuevamente y saber que esas cuestiones están ahí, la historia está ahí, los antecedentes están ahí. No puede ser que desde que el mundo es mundo, de alguna manera, las mujeres por cuestión social, por cuestión económica, primeramente alimentaria, con los pequeños grupos sociales, pues la mujer siempre estaba encasillada a una serie de nociones, como lo comentamos, el cuidado de los niños, el cuidado de la proveer cierta alimentación, etcétera. Pero de alguna manera, el día de hoy ya no hay pretexto y no hay excusa, ¿no? Ahí está una obra tan importante como la de Noemí, que de alguna manera es una mujer joven que de este tiempo, que nos marca la pauta y nos muestra con todas sus letras una obra tan importante como una mujer como fue Leona Vicario, y de otras tantas, como nos comenta ahora. Y bueno, ese sería el consejo para todas las mujeres y niñas. Yo creo que no solamente mujeres, ¿no? También los hombres estamos
estamos inmiscuidos, estamos incluidos de alguna manera, somos equipo todo para que las generaciones que vienen de alguna manera tiendan a desechar esos estigmas y desechar esas limitantes. Regresando con Lupita, yo también tenía la misma pregunta, Lupita, tú como mujer de este tiempo, mujer creadora, mujer literaria, ¿qué consejo le darías a las jóvenes, un poquito más jóvenes que tú, porque tú eres muy joven, pero de alguna manera estamos en un espacio de letras, estamos en un espacio de cuestiones literarias, y tú como mujer creadora en el ámbito en el que te desenvuelves, ¿qué le dirías a esas personas, a esas mujeres que vienen atrás de ti, para que puedan seguir tus pasos, incluso ser más valientes para crear? Primero, que se enamoren, sin censura y sin contenciones, y después invitarlas también al camino de la literatura, a que se pierdan y que se encuentren en este mundo de lectura y de escritura. Y me pareció muy interesante esto que dijo Mimi sobre hacerle justicia a nuestras antecesoras, a no olvidarlas, y una de las cosas a las que aspiramos la mayoría de los escritores es a la inmortalidad. Entonces, no sé si me pueden permitir leerles 2 textos, y uno de ellos es muy importante porque a través de él le otorgo voz a mi bisabuela. Yo nunca la conocí, pero por la familia escucho su historia, y es muy trágica porque un 5 de enero, antes de Reyes, su esposo la abandonó prometiéndole que iba a volver con regalos para sus hijos, y jamás volvió, pero ella nunca dejó de buscarlo, lo esperó toda una vida. Entonces yo siento que a través de la escritura le he podido otorgar voz a mi abuela, me he podido compenetrar con ella, conocerla, y esto es lo que salió de la inspiración que me produjo su historia. El poema se titula, no es un poema, es una especie de carta, porque mi libro también trae una serie de epistolarios en donde retomo cartas que nunca llegaron, cartas que no podrán leer nunca sus destinatarios. Esta se titula El regalo prometido. A mi bisabuela María Luisa, que buscó y esperó a su amor toda una vida. Dice así: los años han venido por mí, y yo todavía vivo en el ayer de tu descuido, pasando las fiestas de 1960, llegadas las nieves y unos días antes de Reyes. Nunca entendí cómo no pude darme cuenta de que jamás te volvería a ver. ¿Será que yo también me sentí con un anhelo de niña al escuchar tu juramento? Más tarde no supe cómo explicar a nuestros hijos que tu ausencia era el único regalo cumplido, por nosotros no elegido. No creí nunca en tu abandono, por eso regresé a los parajes que no debía. Te busqué en el pueblo del que huimos jóvenes, entre tu gente y los míos, en las plazas llenas de rostros conocidos que sabían tu nombre y me daban razón de haberte visto. Luego comenzó a decirse que ya habías muerto, muy lejos, pero hubo quien me habló para decir que de mí te estabas escondiendo, y no te pude odiar ni dejar de buscar por esa ternura con la que me miraste antes de salir de casa. Sabía que los años me arrastraban, y aunque lo entendí, fui repitiendo tu nombre por tantos lugares que así se me gastaron los guaraches y la juventud. Hoy, si no lloro al ver cómo el cabello blanco se me desprende y el corazón me palpita más lentamente, es porque en eso se reflejan todos mis intentos. Nuestros hijos crecieron, ¿sabes? Nos dieron nietos, y ellos ya no te esperan cada 6 de enero. Olvidaron tu rostro y aprendieron a sanar el rencor. Pero yo, que sigo escuchando noticias tuyas porque las busqué toda una vida, estoy esperando que acudas a mi muerte. Ya no quiero saber la razón de tu partida, ni que me digas quién te acompañó en tus interminables escondidas. Es que yo, recordando nuestro amor, espero todavía tu regalo prometido. Muy bonito, Lupita. Un aplauso a Lupita. Bueno, estamos muy complacidos, pero obviamente el tiempo nos limita. Quisiéramos dar paso a una sección de posibles preguntas y respuestas que ustedes, la gente que está presente, a ver si nos podía permitir el micrófono que pudieran realizar. Gracias. Buenas tardes, nada, complementando lo que dice la historiadora. Mencionaremos a la primera dentista Margarita Chorney Salazar, que se recibió un año antes de la doctora Montoya. Mi papá era doctor y dio clases muchas veces en la facultad, y comentaba de una compañera suya, Molleda, que había sido la primera catedrática mujer de la Facultad de Medicina de la UNAM. Y nos vamos más para atrás y hablemos de Josefa Sosaya,
que fue enfermera durante la guerra contra los gringos ahí en Monterrey. Inclusive los gringos le hicieron una canción que se llama The Lady of Monterrey, hablaba de una chica que había ido a curar a los heridos de ambos bandos, y de la capitana María Josefa los Amantes, que siendo mujer se presentó uniformada ante el coronel López Uraga, que era jefe de la ciudadela, de Black Fortress, como le decían los gringos, que fue la única fortificación de Monterrey que nunca se rindió, y se presentó uniformada de capitán y peleó contra los invasores estadounidenses en 1846 en Monterrey. Obviamente, como comentábamos, es cosa de indagar, de realizar una búsqueda en cada uno de los archivos, ¿no?, oficiales o no tan oficiales, porque vamos a encontrar diversos ejemplos de gente que de alguna manera establecieron las bases, los cimientos de lo que es el pensamiento moderno, y obviamente corresponde a nosotros que tenemos, el espacio siempre está abierto, las escuelas y bibliotecas están abiertas, el mundo de internet no se diga. Entonces, de alguna manera, busquemos y encontremos en cada uno de los ejemplos el cimiento de las mujeres creadoras. ¿Alguien más que quisiera? Bueno, otra vez, la pregunta es para ti, Lupita, que nos ibas a comentar el título de tu libro de ¿Por qué las niñas no se enamoran? Bueno, las niñas no se enamoran. Claro que sí. Bueno, pues eso es algo muy curioso. Todo comenzó porque cuando yo tenía 15 años, que fue cuando empecé a escribir, y yo contaba cuando me enamoraba, todo el mundo me decía, es que las niñas no se enamoran, ¿cómo puede ser eso posible? Estás muy chiquita. Entonces, justo hay un poema, el poema que le dio título a mi poemario, así es como se titula. Lo voy a leer, aunque se nos fuera el tiempo, perdón, es un poema que yo me pondría a leer acá afuera si no me dieran permiso ya. Y aquí está la respuesta. Decían que las niñas no tocan, no se ríen, no besan, no juegan, no miran, no seducen ni presumen belleza, tampoco usan faldas cortas ni se pintan los labios de rojo. Se quedan calladas y saludan con buenos modales. No se enamoran hasta que ya son grandes. Tome nota, muy obediente. Pero cuando no me dio la gana saludar, taché esa parte. Cuando quise usar vestidos y pintarme de rojo, arrugué la hoja. Cuando ya no quise quedarme callada, la rompí. Y cuando me enamoré, finalmente la tiré. Ah, las niñas también se enamoran, decía Pedrito Infante en A Toda Máquina. ¿Enamorada? No sé. Es que hay un hombre que me enloquece. Una de la generación pasada, de los que todavía usan camisa y corbata, con voz elocuente, tan varonil y fuertote. Me mira, me seduce, pero me ha dicho que no esté tan cerca de él porque se siente como ese hombre viejo en la novela de Nabokov. ¡Qué tentación tan frustrante! Parece una provocación. Ha conseguido excitarme, se sienta frente a mí dándome la espalda, revisa su computadora, aparezco en el reflejo. Suspira, relaja los músculos, pasa una mano por su cabello, diviso una sola cana. No me quería tan cerca y se acerca. Me dieron ganas de abrazarlo porque no sabe de pasiones, solo habla de probabilidad y estadística, poblaciones, muestras, frecuencias. Mientras yo hago poesía, no miro la pizarra ni su mano escribiendo, acaricio fantasías, sueños, ilusiones, con las piernas entrelazadas en sus caderas, mordiendo sus labios, manchándolo de rojo, jugueteando con esa corbata, arrugando todas sus camisas, raspando mi rostro en su barba, lamiendo su existencia entre una sábana, rompiendo con las finitas probabilidades, transgrediendo reglas. Es vida, éxtasis, sabor, placer. Soy una niña que toca, ríe y juega. Una niña que se enamora. Un aplauso para Lupita. Y por supuesto, espero también que adquieran aquí adelantito la obra de Lupita, y pues agradeciendo a nuestros panelistas del día de hoy. Muchísimas gracias, Noemí. Muchísimas gracias, Lupita. Y por supuesto, antes 9 a la Universidad Autónoma del Estado de México, vamos a dar paso a la entrega de reconocimientos. Bueno, vamos a dar paso a la entrega de reconocimientos a nuestras panelistas del día de hoy, en la participación, por supuesto, Artes 9, Feria Internacional del Estado de México, la Universidad. Vamos a entregar en primer lugar a Angélica Noemí Juárez Pérez. Dice: la Universidad Autónoma del Estado de México, a través de la Secretaría de Difusión Cultural, otorga el presente reconocimiento a Angélica Noemí Juárez Pérez por participar y apoyar el fomento de la lectura en la Feria Internacional del Libro Estado de México 2022, FILE, con textos libres, llevada a cabo del 26 de agosto al 4 de septiembre.
Y firma al calce la secretaria de Difusión Cultural de la Universidad Autónoma del Estado de México, doctora María de las Mercedes Portilla Luja. Toluca, Estado de México, en agosto de 2022. Un aplauso. En segundo término tenemos aquí el reconocimiento a Lupita Archul de la Universidad Autónoma del Estado de México, otorga a través de la Secretaría de Difusión Cultural el presente reconocimiento a Lupita Archulia por participar y apoyar el fomento de la lectura en la Feria Internacional del Libro Estado de México 2022 con textos libres, llevada a cabo del 26 de agosto al 4 de septiembre, signado por la Secretaria de Difusión Cultural de la Universidad Autónoma del Estado de México, doctora María de las Mercedes Portilla Luja. Toluca, Estado de México, agosto del año 2022. Y aparte de esto vamos a entregar un pequeño kit de regalo para ustedes, esperando que lo disfruten mucho. Lupita. Y el aplauso, por supuesto, de todos ustedes, agradeciendo al Feria Internacional del Libro que continúa con sus actividades. Muchísimas gracias.